Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Buendía Karen Rodríguez Pérez y soy alumna de la carrera de Administración Financiera del Grupo Siena. Yo les voy a hablar de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Bueno, como una pequeña introducción tenemos que el poder adquisitivo y la inflación son conceptos con los cuales debemos de estar familiarizados debido a los temas y cuestiones que surgen tanto en el lapso de estudio de nuestra carrera como en nuestro ámbito laboral después de ella. En la presentación se desarrolla un trabajo de investigación sobre la inflación y el poder adquisitivo, sus características, así como sus ventajas y desventajas. Mi pregunta es, ¿cómo afecta la inflación y la pérdida del poder adquisitivo a la economía de México? Bueno, los drásticos incrementos de la inflación en alimentos en México a lo largo de 2020 asociados a la pandemia de COVID-19 que actualmente seguimos viviendo, que incluso en junio superaron el 7%, han contribuido en la aceleración de la caída de la capacidad de compra del salario mínimo. Esto es evidente cuando se observa que mientras el salario se ha incrementado en términos reales en 46.3% respecto a la inflación general, comparado dicho salario con el grupo de los alimentos, este solo ha aumentado en 12% durante el periodo 2015 a 2020. Bueno, mi objetivo es que explicar y analizar cómo ha afectado la inflación y la pérdida del poder adquisitivo a la economía de México. Y con ese trabajo lo que se quiere lograr es que las personas vean cómo nos afectó la pandemia en nuestra economía, cómo a raíz de esto muchas cosas cambiaron, tal vez el salario disminuyó, los alimentos subieron de precios, etcétera. Bueno, empecemos con saber qué es la inflación. Bueno, comencemos hablando sobre qué es la inflación y entendemos que es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando oímos que ha habido inflación, significa que los precios han subido o se han inflado, de ahí su nombre. Sus características son que es el reflejo de un país que está siendo mal gobernado. Por lo general está acompañada del estancamiento, se generan pocos empleos y las empresas no pueden encontrar clientes para no vender sus productos. Se genera un desequilibrio entre la producción y la demanda. También hay una subida de forma continua en los precios de la mayoría de los productos y de los servicios. Se da una disminución del poder adquisitivo del dinero y se mide en base al índice del precio de consumidor. Las ventajas de la inflación. Bueno, muchas veces se habla que la inflación es buena, pero no es que sea buena en sí, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir acorde a esta subida. Puede ser buena mientras sea estable y no sea muy elevada por las siguientes razones. El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares como de las empresas y el gobierno. La subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, porque entonces los precios serán más caros. Las desventajas de la inflación. Bueno, la pérdida del poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Podríamos alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en un año, pero si la inflación ha sido el 20%, en realidad podemos comprar un 10% menos con ese salario. Disminuye el ahorro. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará al consumidor a gastar el dinero en vez de ahorrar. Las causas de la inflación son varias, una de ellas es la demanda. Si la demanda de productos empieza a superar a la oferta, los consumidores querrán comprar una mayor cantidad de lo que puede producir y ofrecer las empresas, por lo que los precios de los bienes empezarán a subir. La que siguiente es aumento en los costes de las empresas. Las empresas deben mantener sus beneficios en todo momento, por lo que un aumento del precio de cualquier factor que influya en sus costes de producción provocará una inmediata subida en el precio del bien o servicio final. También tenemos la inflación autoconstruida. En principio, este fenómeno tiene como principal objetivo evitar que se produzca una subida de precios de manera brusca e inesperada, pero normalmente trae consigo consecuencias contraproducentes, ya que los consumidores pueden comprar menos o dejar de hacerlo, por lo que las ventas de las empresas caen. La política fiscal expansiva, este efecto provoca un incremento en la demanda de los consumidores, superando esta a la velocidad en la que las empresas pueden suministrar los bienes y servicios por los que los precios generalmente aumentan. Tipos de inflación. Bueno, uno de ellos es la deflación, es lo contrario a la inflación, es decir, una disminución general en los precios. A primera vista se podría decir que es un evento positivo, pero no es así, pues las personas postergan su consumo esperando precio más bajo, lo cual provoca un lento avance en la economía. Después tenemos la estanflación, es la combinación de dos efectos económicos. Por un lado se presenta la inflación y por otro una recesión. Después sigue la
hiperinflación, este fenómeno provoca una enorme pérdida de poder adquisitivo y depreciación de la moneda. La tasa inflacionaria llega a alcanzar niveles del 1000%. Después está la inflación subyacente. En este caso no se toman en cuenta los precios de los productos energéticos ni los alimentos sin procesar, esto con el fin de medir la inflación sin fluctuaciones. Después tenemos la inflación galopante. En esta puede ser posible duplicar o triplicar los precios de productos y servicios a lo largo de un año. ¿Cómo detenemos la inflación? Bueno, una de las medidas es subir los tipos de interés para aumentar el ahorro y reducir así la cantidad de dinero en circulación, porque si ascienden los tipos de interés, habrá menos personas interesadas en pedir un préstamo y afrontar sus cuotas cada mes, por poner solo un ejemplo. Efecto de la inflación. Provoca graves distorsiones al funcionamiento del sistema económico, pues debido a su desequilibrio los precios relativos entre los bienes y servicios cambian indiscriminadamente. Si los precios cambian caóticamente, dejan de cumplir su función informativa y las empresas no pueden decidir qué es lo que habrá de producir ni cuánto será el precio que fijarán por lo que hubieran producido. Bueno, ahora hablemos sobre qué es el poder adquisitivo. El poder adquisitivo es la cantidad de bienes o servicios que pueden conseguirse con una cantidad de dinero fija según sea el nivel de los precios. ¿Por qué es tan importante? Bueno, se trata de la relación entre el precio que pagas por los productos o servicios y el nivel de recursos que posees para uso de estos. Los participantes del mercado, empresas, personas y gobierno, usan sus ingresos para adquirir cosas y satisfacer sus necesidades, pero si los precios suben, pueden comprar menos cosas. La teoría de la paridad de poder adquisitivo es algo muy importante. Se le atribuye a Gustavo Cassel, quien lo formuló en los años 20. Esta teoría arranca de la tesis de que el aumento de la moneda en circulación es el factor original y más importante que impele a los precios y a los tipos de cambio a elevarse. Esta ley debe de cumplirse porque si en algún momento un bien es vendido en un país más caro que en otro, los individuos podrían realizar arbitraje comprando en el país donde el bien se vende barato y vendiéndolo en el país donde el precio es más alto. Esto continúa hasta que el precio de dicho bien se iguale en ambos países, ya que tenemos una tabla que nos habla de la ley de precio único, que en los mercados competitivos, en ausencia de costos de transporte y barreras al comercio, los productos idénticos deben de tener el mismo precio en diferentes países. También nos menciona sobre la paridad del poder adquisitivo absoluta, que es canastas idénticas de bienes en diferentes países deben de tener el mismo precio en términos de la misma moneda. Y también nos habla de la paridad del poder adquisitivo relativa. El tipo de cambio debe ajustarse a la diferencia entre las tasas de inflación entre los dos países. Las consecuencias del poder adquisitivo. Bueno, como es obvio, tener más poder adquisitivo es mejor que tener menos. La población tiene unas características en su economía, un determinado nivel de ingresos, así como unos gastos fijos que necesitan, como el tener una vivienda, comer, vestir y otros no tan primarios, pero que también se producen como el transporte, el ocio, las vacaciones, etc. Está claro que si los gastos fijos son superiores a los ingresos de que se dispone el país o la persona, tienen un problema. ¿Qué factores influyen en el poder adquisitivo de una persona? Bueno, uno de los factores que más influyen en el cálculo del poder adquisitivo es la inflación, ya que al haber un aumento sostenido de los precios de bienes y servicios de un país, las personas tienen menor capacidad de compra. Además, si los ingresos de los individuos se mantienen a través del tiempo, pero se incrementa el precio de los bienes y servicios, las personas contemplan un poder adquisitivo inferior. ¿Cuál es la relación de la inflación con la pérdida del poder adquisitivo? Bueno, si los precios suben pero los ingresos de una persona se mantienen, esta inflación estará haciendo perder poder adquisitivo a esa persona, puesto que ahora tiene que pagar más con el mismo presupuesto. El enemigo del poder adquisitivo, la inflación. Frecuentemente se escucha que la inflación afecta el poder adquisitivo de las personas, pero ¿qué significa esto? Bueno, el término se puede ejemplificar de la siguiente manera. Si el salario y los ahorros de una persona se mantienen constantes, mientras los precios de los bienes y servicios incrementan, entonces el ingreso presente y ahorros en el futuro cada vez alcanzarán menos para adquirir bienes y servicios. En pocas palabras, la inflación afecta el consumo presente y futuro. Ejemplo del poder adquisitivo. Supongamos que nuestro hermano Luis tiene un sueldo de 1000 pesos y gasta alrededor de 200 pesos en su canasta de la compra de cada mes.
Si en México, su país, se produce una subida de precios en la alimentación, o sea, la inflación, la misma cesta que Luis suele adquirir cada mes podrá aumentar su valor a 230 pesos. De esta manera, Luis no podrá adquirir tantos productos si decide gastar los mismos 200 pesos en su compra, o bien deberá aumentar el gasto destinado a este fin. En definitiva, su poder adquisitivo habrá disminuido. Un ejemplo de la inflación: supongamos que vivimos en un país donde cada semana el precio de todos los productos sube 5 pesos y digamos que también queremos ahorrar para comprar un teléfono celular nuevo. Para esto tenemos que tomar en cuenta que el precio de este aumenta 5 pesos semanalmente. Es decir, cada semana que pasa necesitaremos más pesos para comprar el mismo celular. En este ejemplo, el precio sube de manera sostenida, es decir, cada semana y generalizada, ya que están aumentando los precios de todos los productos. Bueno, como conclusión, podemos decir que es muy importante estar familiarizados con estos conceptos, y no solo nosotros como estudiantes de administración financiera, sino todas las demás personas, porque creo que de alguna manera todos los días lo tenemos presente en nuestra vida cotidiana, y el saber de qué tratan, de qué hablan, nos va a ayudar muchísimo a tener una mejor economía. En lo personal, este trabajo me dejó un aprendizaje, ya que pude entender mejor estos conceptos que podríamos decir que son básicos para mi carrera profesional y que me ayudarán muchísimo a entender temas futuros que vayan de la mano a estos, y sin duda me van a servir muchísimo para mi vida laboral. Eso sería todo de mi parte. Gracias.